El final de la liga italiana estuvo súper cardíaco, estuvo súper emocionante. Peleamos hasta el final. ¿Quién lo hubiera pensado que Ranieri hubiera hecho este milagro? Casi completado a la perfección. Faltó una pizquita de suerte. Fue lo único que bastó. Pero nada, la Roma llega a fin de temporada teniendo algo que en un principio parecería imposible. Buen funcionamiento, una clasificación a Europa y un futuro prometedor, pareciera. Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén pero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la final o el final de temporada como tal de la Roma. La liga italiana llegó a su fin y con ello, pues bueno, teníamos todavía una jornada por delante, expectativas al máximo, fe al 99.999%, posibilidades 0,1%, pero pues se luchaba, ¿no? Por esa clasificación a Champions. La Roma no dependía de sí misma, dependía de ganar, evidentemente, y esperar que la Juventus perdiera puntos, ¿no? En este caso, la Juventus no tenía un partido pues fácil hasta cierto punto, si bien era contra el Venezia, que estaba justo en zona de descenso y que pues te indica que fue un equipo malo a lo largo de la temporada, pues también te indicaba que al ser un equipo que peleaba el descenso y que llegaba en la última jornada con posibilidades de mantenerse en la categoría, pues que iba a dar absolutamente todo, ¿no? Entonces eso hacía que el partido pues no fuera tan sencillo como pareciera en el papel, además de que la Juventus iba de visitante. Entonces eso, digamos que a la Roma le daba cierta esperanza, ¿no? El partido o los partidos se jugaron en simultáneo. Yo la verdad es que tenía los dos partidos aquí y básicamente le estaba poniendo más atención al de la Juventus. ¿Por qué? Porque yo sabía que la Roma iba a hacer su chamba. O sea, Ranieri me ha dado tanta la confianza que sí, de plano yo dije, es que la Roma va a ganar. La Roma va a ganar su partido. La Roma va a hacer su trabajo y va a depender de lo que pase con el Juventus Venecia. Entonces, pues sí, básicamente le puse más atención al Juventus Venecia. Tristemente, y para qué resumir las cosas y revivir el dolor. Pero sí, por bastantes minutos la Roma estuvo clasificado a Champions porque el Venecia se puso arriba. Luego después la Juventus le da vuelta. Al final el Venecia termina por empatar el partido y con eso la Roma seguía clasificando a Champions. Dicho sea de paso, la Roma estaba haciendo muy bien su trabajo contra el Torino, estaba ganando sin tanto problema. Y pues nada, llega la última jugada, creo que todos ya la saben, en donde un defensa del Venecia pues cae ante el regate de Concienzao. Muchos dicen y se lo argumentan que pues a lo mejor, ¿no?, que hubo ahí cosas raras, ¿no?, que es un ex defensor de la Juventus y bueno, muchas cosas. Yo creo que pues nada, simplemente el defensa es malo. Se come un regate pues muy sencillo para mi gusto, o sea, se come un regate, se lo come totalmente Concienzao con un amague y pues nada, termina dictando la sentencia penal para la Juventus, muy bien cobrado. Y hasta ahí llegaron las ilusiones romanas. Ya el Venecia ya no pudo, tuvo 2-3 oportunidades más, pero ya no pudo concretarla. Y con ello cayeron las esperanzas de la Roma. La Juventus termina clasificando a la Champions League y se cierra por fin la liga italiana. A ver, yo sí estaba expectativo y emocionado porque la Roma pudiera clasificar a Champions, pero es cierto que era un premio, literalmente como lo dije al inicio del video, ¿no? Era como un milagro y que todo saliera exactamente perfecto, ¿no? Algo no podía salir perfecto, algo tenía que fallar. Falló, no deja de ser un gran cierre de temporada, no deja de ser un hito lo que hizo Claudio Ranieri con la Roma. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y hay que recordar, porque a lo mejor muchos podrán estar tristes, yo a diferencia de la temporada pasada, no termino decepcionado, como triste, no, o sea, es como, porque ya venimos de mucho tiempo sin clasificar a Champions, pero hay ciertas temporadas en las cuales la Roma pues ni termina peleando por esa clasificación en Liga y pues es como de bueno, pues nada, Europa League. Y ahorita nos mantuvo hasta el final y claramente la culpa no es de Ranieri ni de los jugadores, porque ya vimos que la materia prima sí la tenemos. O sea,
la Roma y Ranieri y jugaron de una manera muy muy buena desde que él tomó el mando, con De Rossi, con Mourinho, con ya ni mencionar al tonto de Juric. Pues obviamente era una Roma que no generaba y que parecía que los jugadores eran malísimos. Ahora con Ranieri, con el buen funcionamiento que tuvo el equipo en toda esta etapa de Ranieri, vimos que los jugadores no eran el problema, que la verdad es que era nadie que los supiera dirigir, salvo Ranieri. Y Ranieri la verdad hizo un trabajo fenomenal, creo que los estuvo dirigiendo muy bien y creo que nos dimos cuenta más bien cuáles eran los jugadores que sobraban, porque si Ranieri no ponía tal o tal jugador, sabías que era porque algo no andaba bien, y no por un tema físico, sino de calidad, de que en el terreno de juego pues no marcaba diferencia. Y una vez más se reafirma que Lorenzo Pellegrini, muertísimo en Roma, la verdad es que pierde su lugar. Ranieri como que lo ponía para ver si recuperaba el nivel, siempre lo sacaba al medio tiempo, era uno de los primeros cambios, luego al final de temporada se termina lesionando para mala suerte, porque para mi gusto podía salir vendido, a lo mejor y todavía sale vendido, no lo sé, ya es más complicado porque está lesionado. Entonces pues bueno, al final de cuentas hubo detalles que salieron a relucir con la Roma de Ranieri, pero bueno, no podemos hacernos así, taparnos los ojos y decir, güey, otra vez nos quedamos, no, maldita sea, estoy triste, decepcionado. O sea, es como de, güey, a ver, era demasiado premio por cómo empezó la Roma y las expectativas que se tenía. O sea, literalmente la Roma estaba súper cerca del descenso cuando Ranieri tomó a la Roma. O sea, en serio es un hito lo que acaba de conseguir la Roma de Ranieri. Hay que tener en cuenta también que muchos de los partidos que la Roma juega en Liga estaba a la par compitiendo en Europa League cuando todavía estaba vivo, y juega tomando como una tipo Roma B varios partidos de Liga. Y ustedes podrán decir, pues es que esos partidos se hubieran tomado más en serio, a lo mejor ahorita estuviéramos clasificados a Champions League. Puede ser. Aún así, fíjense en esos partidos y los resultados no son malos. La Roma estaba ganando bien, creo que por ahí perdió o empató algún partido. Puede ser que en este caso sí es como de, güey, si ese partido se hubiera jugado con los titulares, a lo mejor y otra cosa hubiera estado. Puede ser, pero estábamos compitiendo en la Europa League, y en ese entonces hay que recordar que nosotros estábamos más ilusionados por clasificar a Champions ganando la Europa League que por Liga, porque por Liga en ese entonces la Roma estaba súper lejos de ese cuarto puesto, muy lejos, y era imposible, era como de, güey, la Roma no tiene nada que hacer en Liga, que se concentre en la Europa League, ¿no? Tristemente pues pasa lo que tiene que pasar contra el Athletic de Bilbao, y pues la Roma opta por concentrarse y optar todo en lo que era la Liga, y lo sigue haciendo de manera fenomenal. Hay una serie de 10 partidos que eran 10 finales, de las cuales la Roma nada más pierde el partido contra el Atalanta. Fuera de eso todos los gana o los empata. Es cierto que contra la Juventus, para mi gusto, ese era el partido que se tenía que haber ganado. Esa era la gran final para mí. Y bueno, dicho sea de paso, así fue, ¿no? O sea, si la Roma hubiera ganado ese partido y la Juventus no hubiera sumado, esa era, ¿no? Tristemente ese partido se empató. Enfrentar a la Juventus pues no es una cosa mínima, y aún así se tenía esa esperanza de poder llegar, ¿no? a una instancia final con posibilidades. Las posibilidades tristemente no decayeron en nosotros. Ahorita echar la culpa al Venezia, pues bueno, me parece un poquito de más. Hubiera sido muy romántico que Eusebio Di Francesco, el último técnico que dirigió a la Roma en Champions League, nos hubiera dado ese boleto de regreso, ¿no? Hubiera sido demasiado romántico, demasiado cine. Tristemente pues las cosas, insisto, no se dieron como tal. El Venezia hizo lo que pudo, no jugó mal, hay que decir que el Venezia no jugó mal, y bueno, circunstancias de la vida, el hecho del penal que le cometen. Yo no sé si ese penal no se hubiera cometido, pues si al final la Juventus igual manera hubiera hecho un gol o qué hubiera pasado, pero estoy bastante orgulloso. O sea, la verdad es que aquí la diferencia, y me gustaría mucho leerlos, es cómo sienten este final de temporada, porque yo la verdad lo siento bastante bien, me siento bastante orgulloso de lo que consiguió la Roma, de cómo jugó, de cómo cerró, de los grandes jugadores que al final de la temporada marcaron una diferencia abismal, ¿no? O sea, acaso Svilar, que ya sabíamos, ¿no? En este aspecto cómo iba Svilar, desde Daniele De Rossi lo habíamos visto, pero Indica, los Mancini, Angelino teniendo un muy buen nivel,
Selic incluso tapando bocas, incluyendo la mía, por supuesto. Paredes, Koné en el medio campo, muy buenos. Incluso Cristante cerrando muy bien la temporada, medio callándome la boca, cosa que me sorprende. Para mi gusto aún debería de ser contemplado como opción de vender, pero bueno, entiendo que Cristante es un jugador que yo no lo pondría al nivel de Pellegrini, a nivel desechable, ¿no? Porque para mí Pellegrini ya cartuchito quemado, vámonos. Cristante, la verdad es que por más que a veces quiero aventarle piedras, no, el güey de repente juega bien y pues nada, hay que reconocerlo. Cristante cerró muy bien la temporada. Dobby como que agarró confianza, hizo una buena cantidad de goles, sin embargo sabemos que puede hacer más goles y no terminó convenciendo, pero ahí estuvo. Shomurodov, una gran sorpresa en la parte delantera. Dybala, el tiempo que estuvo, fenomenal. Soulé cerrando muy bien la temporada también. Por ahí faltaron minutos del Shaarawy, por ahí no jugó tanto a final de temporada. O sea, hay que ver y luego ya lo estaremos haciendo un análisis más concreto de cómo quién sí rindió, quién no, a quién debería de continuar, quién debería de salir. Hay que hacer un análisis más a detalle, pero a grandes rasgos me quedo bastante satisfecho con esta Roma porque esta Roma de Ranieri, este último tramo, la verdad es que nos da toda la razón a todos los que pensábamos que justo esta Roma tenía un equipo de Champions, un equipo para competir. O sea, incluso si la Roma de Ranieri hubiera arrancado así desde la jornada 1, me cae que pelea el título. O sea, es como de, güey, la Roma tiene la materia prima, tiene los jugadores, simplemente no se supo dirigir al inicio de la temporada. Para mí, de culpa de De Rossi, ya lo he dicho 1000 veces, no le veo tanto. Creo que Ranieri jugó mucho mejor que con Daniele De Rossi, sin ninguna duda. Pero aquí lo que lo cagó la Roma fue Juric, fue la etapa de Juric, no tengo duda. Entonces ahí fue prácticamente perder partidos a lo tonto, perder puntos a lo tonto y hacer el ridículo en Europa. Eso fue lo que la etapa de Juric. Pero la materia prima ahí estaba, los jugadores ahí estaban. Creo que llegó un punto en donde muchos jugadores ya dudaban de su continuidad de Roma, que decían como, ¿sabes qué? Olvídalo, esta Roma no da ni 2 pesos. Y al final de la temporada ves a un Dybala diciendo ojalá continúe el siguiente año, cerrando muy bien. Paredes, que hubo una novela por ahí a mitad de año y que terminó renovando, pero después Ranieri no lo ponía y que apareció una cláusula. Al final fue un jugador muy importante que terminó dando un muy buen gol contra el Milan y haciendo que la Roma estalle, y luego marcando un penal con jerarquía, festejando como Dybala. O sea, al final Paredes creo que termina también muy emocionado con la Roma, y jugadores que parecía que tenían dudas se afianzan en Roma y terminan valorándose bastante bien. O sea, ya después también haremos un video de cómo está el balance en cuanto a los jugadores, qué tanto se movieron sus precios para una posible venta, puede ser, porque aquí lo triste, si bien yo me siento orgulloso y lo que quieras y vamos a echarle flores a todos, pero hay que hablar de que la Europa League, pues a nivel monetario, pues no da lo mismo que la Champions. Entonces la Roma tiene que construir un equipo con un presupuesto bastante limitado, y si quiere más o menos moverse pues en el mercado de fichajes, pues algunos se tendrá que ir. Ya muchos apuntaban a Ndicka, ¿no? Como el sacrificado. No hay nada cierto, no hay nada concreto, pero sí podría ser. O sea, es un jugador que llegó gratis y que al final de cuentas pues sí se puede cotizar bastante bien. Por ahí unos 20-30 millones le puede sacar y con eso pues ya haces algo en el mercado. Ahora Ndicka fue uno de los mejores defensas de la temporada, porque incluso Hummels, teniendo un muy buen nivel, pues la verdad es que nunca le sacó el puesto a Ndicka. Y miren que es Hummels, y que ya hablaremos más a detalle de Hummels, pero obviamente aquí hacer una mención de que Hummels fue totalmente un caballero que se aguantó la etapa de Juric, que no era fácil, no era fácil aguantar a ese pendejo, y que posteriormente luchó, se ganó un puesto, le volvieron a ganar el lugar. Creo que en Roma lo marcó demasiado su error en Europa League, eso terminó quitándole un puesto consagratorio, digamos, para este final de temporada, en el cual pues ya ni siquiera jugó. Creo que no terminó descontento con Ranieri ni con el equipo, porque él sabía que los jugadores que estaban jugando y que sabía que la Roma se estaba jugando algo, pues los correctos estaban ahí. Mancini, Ndicka, incluso Selic, creo que le ganó bien el puesto a Hummels.
cosa para mí sorprendente, hilarante, y si me la dicen en un año digo que es una pendejada y me quiero morir, pero sí, la verdad es que jugó bastante bien Celik, terminó bastante bien, y Hummels tristemente pues ya no pudo tener minutos de despedida incluso en el Olímpico, pero bueno, sabemos muy bien que su etapa, su glorificación y su verdadera despedida la tuvo en Dortmund, ¿no? Donde él prácticamente fue un ídolo totalmente, ¿no? Si bien aún así la enhorabuena totalmente y muchas gracias obviamente a Hummels por haber venido y brindarnos un poco de su experiencia, porque cuando estuvo en el campo a mitad de temporada fue muy muy bueno. Nada más que decir que deleitarnos ante ese señor defensa, ¿no? Pero aún así, si se va Ndicka, si se va Hummels, pues tenemos ahí un problema. Nos quedaremos con Mancini y con Celik, y bueno, ¿qué más, no? Entonces hay que ver, hay que calmarnos un poquito, pero sí tenemos que hablar de ello, ¿no? Al final, la temporada termina de esa manera, con sensaciones un poquito agridulces por el tema de la Champions, pero es cierto que yo vi el partido, o vi la última jornada como diciendo, mira, si clasificamos a Champions, perfecto. Si no, no pasa nada, igual cerramos bien. O sea, y creo que varios teníamos esa sensación, ¿no? Como de, sentíamos la emoción de clasificar a Champions, era un hype muy bueno, pero de que si la Roma hacía su chamba y la Juventus ganaba, no era un puta madre, siempre es la misma historia. No, bueno, al menos así fue conmigo, fue como un, ni modo, así es el fútbol, y la Roma... Mis respetos, porque la Roma de Claudio Ranieri es totalmente otra. Entonces, eso me deja tranquilo. Lo malo es la parte del dinero, que se va a poner rudo. Se va a poner bastante rudo. Pero bueno, hasta aquí mis sensaciones como tal del fin de temporada. Tendremos muchos más videos ya en este ya finalización de temporada, porque hay que hablar de muchas cosas. Hay que hablar del rendimiento, jugadores vendidos, jugadores cedidos, jugadores que pueden llegar, el entrenador, el director técnico que de repente iba a ser Jürgen Klopp. Estuve así de hacer un video de Jürgen Klopp, pero güey, la noticia duró un minuto, porque yo dije, güey, esto es totalmente un humo. Y pues sí, la verdad es que la noticia duró un día. Se anunció que Klopp iba a ser el entrenador, que un periódico lo había publicado de la chingada, y al siguiente día la gente de Klopp dijo, güey, están locos, ¿no? Entonces, si bien todavía no hay un comunicado oficial, Klopp no dice nada, muy complicado que Klopp agarre a la Roma. ¿Qué perfil de entrenador ustedes ven para la Roma? Porque algo que sí dependía, para mi gusto, de si la Roma clasificaba a Champions o no, era el entrenador. O sea, creo que la Roma podía tener un entrenador más o menos claro si clasificaba a Champions, y ahora que no clasifica, tiene que mirar otros perfiles. Más que nada, no es como que la Roma sea quien decida, sino que esos entrenadores buscan Champions, ¿no? Llámese por ahí Allegri, el mismo Klopp. O sea, si tenían alguna idea de que a lo mejor Klopp pudiera llegar, pues obviamente es más atractivo proponer un equipo de Champions a un equipo de Europa League, ¿no? Entonces creo que por ahí hay varios técnicos que están barajeándose, y el mismo Gasperini, Sarri, Allegri, como yo le decía, ¿no? Fábregas, o sea, que a muchos les podrán gustar y a otros no, ¿eh? O sea, esto ya es a consideración de cada quien. Pero es muy diferente entregarle un equipo en Champions, entregarle un equipo en Europa League. Entonces, a mí miedo me da que terminen trayendo un equipo, a un técnico que sea como bueno, experimental, ¿no? Así como en plan, pues tráete que quedó octavo en la Premier, ¿no? Y pues no está tan mal, ¿no? Y es como de, güey, no conoce el fútbol italiano, es iniciar desde cero. O sea, para mí hay de dos. O traes un técnico de jerarquía que sepas que va a clasificar a Champions y que va a hacer que la Roma juegue bien. O sea, tipo lo que hizo el Napoli, güey, contratar a Conte, güey. O optas por pues al menos traer un técnico que conozca, ¿no? el proyecto y que esté más o menos aliado a las ideas para continuar el proyecto de Ranieri, para tomar las bases de Ranieri y desplegar su fútbol, pero no rompiendo lo que ya hizo Ranieri, porque Ranieri hizo algo fenomenal. Eso para mí sería la clave. ¿Lo va a conseguir la Roma? ¿Va a conseguir al técnico ideal? No lo sé. Ya lo estaremos viendo en los próximos días. Y pues nada, sin más, recuerda obviamente comentar el video, suscribirte, recomendarlo a tus amigos romanistas y por supuesto a cualquier gente que ame el fútbol.